Muy buenas y bienvenidas todas y todos al episodio número 104 de Onda Felicidad. Hoy tenemos a una profesional de la nutrición, Isabel Raya. Ella es bióloga, es dietista con visión integrativa especializada en nutrición clínica y vamos a hablar con ella sobre todo del ayuno y de las ventajas que tiene el ayuno para la salud de manera general, pero también de manera muy particular para la inmunidad. Arrancamos. Bienvenida Isabel, muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a ti, Lorena. El placer de verdad que es mío. Admiro muchísimo tu trabajo desde hace años, así que estoy que todavía ni me creo estar aquí hoy. Así que de verdad, muchísimas gracias. No, yo estoy encantada porque me gusta mucho tu perfil, ya lo comentábamos antes de empezar a grabar. Esa combinación entre nutrición y biología es súper interesante porque te aclara las cosas mucho más, va un pasito más allá, ¿no? Y tu manera de comunicar en redes, que me decías, estoy casi empezando en redes, pues para estar empezando es una maravilla. Así que todos a seguir a Isabel Raya, por favor. Muchísimas gracias. Y te decía también que fíjate que este es el programa 104, 105, no recuerdo más o menos, y que no he hablado todavía nunca de ayuno. De verdad, o sea, igual alguna mención se ha hecho por ahí, pero de hablar, de entrar en ello y de verlo como una herramienta que nos va a ayudar a recuperar la salud o que nos va a ayudar a mantener unos hábitos saludables y a estar bien, en profundidad, no lo he hecho nunca. Así que hoy lo vamos a hacer, pero antes te tengo que preguntar por tu web. ¿Por qué tu web es más clorofila? A ver, yo entiendo que la biología, que está por ahí, pero explícanos un poquito. Muy buena pregunta. Pues nada, mira, esto fue un poco lo de la clorofila, es un poco el homenaje a mis raíces de bióloga. O sea, al final la clorofila es ese pigmento que tienen los vegetales con el cual hacen la fotosíntesis y gracias a ello pues hay vida en el planeta, ¿no? Un poco el resumen. Pero más allá de eso, pues cuando yo llegué a la nutrición me encontré de lleno con esto del mundo vegetal, de las plantas, y cuando te pones a investigar, y es algo que creo que es de las pocas cosas en que estamos de acuerdo todos los nutricionistas, que los vegetales son buenos para la salud, pues me di cuenta de que seguíamos comiendo muy por debajo de las recomendaciones, que sobre todo pues que no cambiamos, que las personas que incluso comen vegetales y tienen una alimentación pues relativamente alta en plantas, que no tiene por qué ser vegana o vegetariana, pero sigue estando muy por debajo, ¿no? Entonces eso del más clorofila era un poco, oye, hagas lo que hagas, sigas la dieta que sigas, mete más plantas en tu plato porque eso seguramente sea más salud en el largo plazo, ¿no? Porque al final, pues bueno, las plantas son como el botiquín ese que podemos tener y cada una de ellas es muy potente, ¿no? Y de ahí vino un poco todo. Y clorofila me parecía una palabra, bueno, llamativa, me gustaba y tal, y por eso se quedó, ¿no? Y un poco también, pues reivindicando que también en los espacios, tú que trabajas mucho en el ambiente de la restauración, que también sea posible incorporar y pedir más clorofila en esos platos, ¿no? Que cuando salimos a comer parece que si te sales de las patatas fritas ya no hay guarnición posible. Bueno, pues que también esos restaurantes, esos sitios que ofrecen esa posibilidad, pues de alguna forma se empiece también a reconocer, ¿no? Así surgió un poco todo y bueno, eso es un resumen muy resumido de la idea detrás. No, no, pero está muy bien pensado y tiene todo el sentido. O sea, al final no es una palabra por ahí que me gusta, que sí, porque soy bióloga, sino que tiene todo el sentido y está relacionado pues mucho con, obviamente, con la nutrición y con la salud. Y es que tú eres bióloga, bueno, me has estado contando un poco tu trayectoria alucinante. Ahora mismo te tenemos en España con disponibilidad online para trabajar contigo. Has dado muchas vueltas, pero ha habido un momento en tu vida en la que, bueno, ha aparecido la nutrición, te ha enganchado, la clorofila o lo que sea. ¿Y cómo fue? ¿Cómo pasa una bióloga que es algo bastante natural, ¿no? Al final de la biología a la nutrición, pues es muy obvio, pero ¿cómo das ese salto y qué es lo que hace que te enganches y que empieces a trabajar también en divulgación relacionada con nutrición? Pues mira, en mi caso fue de todo menos obvio, ¿eh? Porque yo estudié biología lógicamente porque me interesaba muchísimo el funcionamiento del cuerpo humano, pero luego, pues por diversos avatares de la vida, me dediqué al medio ambiente, me especialicé en otras cosas y tal. Y bueno, yo en un momento de mi vida, hace ya pues ahora 12, 13 años, he vivido en Nueva York muchos años y estando allí me llegó una noticia de esas que te cae como un plomazo, ¿no? De una familiar mía muy cercana que le habían diagnosticado, pues, un cáncer, tal. Era la segunda enfermedad de este tipo en la familia y entonces yo ahí, pues, cuando además vives tan lejos, dices: "¿Cómo puedo ayudar?". Entonces yo empecé a pensar:
¿habrá algo que se pueda hacer? O sea, ¿esto por qué? Y te empiezas a cuestionar el porqué de todo. Y claro, ahí quizá mi mayor apoyo fue decir, bueno, voy a retomar lo que puedo de la biología y voy a volver a intentar entender qué nos lleva o qué nos está llevando como sociedad a esto que nos estamos encontrando, a estas muchas enfermedades, ¿no? Entonces, mi pasión está ahí, está en la prevención y en el cómo podemos mejorar la calidad de vida si, bueno, si nos sucede algo, ¿no? Eso fue por un lado y en paralelo, pues una íntima amiga mía allá en Nueva York empezó un proceso suyo con, bueno, pues con un plan de nutrición y tal y yo me enganché. Y entonces de repente, pues yo que no tenía tampoco nada así que yo te dijera, pues yo tenía esta enfermedad, pero yo de repente me empecé a encontrar tan bien que yo decía, Dios mío, si es que yo no sabía lo bien que yo podía estar si, bueno, si hago estas 4 cosas. Entonces, claro, se unió un poco el tirar de todo en ese momento que además vives en Nueva York, que como sabes es una ciudad que estás expuesta a todo, pues yo iba a todo lo que podía ir, a todas las charlas, me empecé a interesar muchísimo por la medicina funcional, me metí y al final pues una cosa te va llevando a otra y cuando ya en tu vida pues prácticamente dedicas todo tu tiempo libre, todo tu ocio a investigar sobre nutrición, a leer papers y tal, tú dices, oye, aquí hay algo, igual tengo algo que contar, igual hay un sitio para mí en este mundillo y bueno, y ya al final presión de amigos, de tal, de Isa, tienes que dedicarte un poco a esto y así he acabado, pero realmente soy muy nueva, ¿no? Como dicen el New Kid on the Block, pues ese soy yo. Y nada, feliz. Qué bueno, qué bueno. Es que has dicho una cosa que yo creo que no somos conscientes quizás por el ritmo de vida que llevamos todos, ¿no? De todo súper rápido, todo para ya. No tenemos tiempo ni siquiera a pensar muchas veces en cómo me siento, cómo no me siento, y damos muchas veces por sentado que lo lógico es estar reventado, levantarte con cansancio, estar hinchado, bueno, es que yo me hincho, bueno, es que las digestiones las tengo así. Y cuando lo que tú has dicho, ¿no? Me enganché a este programa nutricional y de repente dije, ostras, si me encuentro fenomenal. A mí me pasó eso, lo cuento siempre, cuando me diagnosticaron celiaquía. Claro, yo era pequeña y tampoco tengo mucho recuerdo de estar muy malita. Mis padres sí que lo tienen, sí que no se olvidan de ello, ¿no? Pero yo de repente dije, uy, esto es estar bien. Yo pensaba que lo otro era lo normal. Anda, fíjate, qué margen de mejora. Y creo que no nos damos cuenta de que en general todos tenemos algo y no nos paramos a pensar en ello hasta que de repente hace pum y nos obliga a parar, ¿no? El cuerpo nos va dando pequeñas señales que normalizamos totalmente. Totalmente. Y por eso cuando introduces un cambio como este, ahora después dice la gente, es que ya no puedo salir porque me sienta mal, no, es que ahora escuchas las señales que antes el cuerpo te gritaba y tú ni te enterabas. Entonces es como, es muy, muy interesante, la verdad, pero sí, Mm, qué bueno, porque estabas diciéndolo y yo estaba pensando, claro, yo soy asturiana y me he criado allí hasta los 18 años que me vine a Madrid por temas de, bueno, de estudiar y ya pues me tuve que quedar, por suerte o por desgracia, me tuve que quedar en Madrid, pero voy mucho a Asturias y claro, la manera que yo tenía de alimentarme en mi casa es, cuando hasta esos 18 años, era muy distinta a la que tuve después, ¿no? Porque bueno, pues allí en Asturias, por lo menos en mi casa, pues comidas copiosas, mucha carne, etcétera, etcétera. Cuando voy ahora, me pongo mala porque me plantan delante pues, un plato de fabada estupenda, maravillosa, súper rica, puedo comer un poquito, pero como me coma el plato entero, me sienta mal. Y se lo digo a mi madre, yo, es que yo ya no estoy acostumbrada a comer ese tipo de grasa y me sienta mal y mi cuerpo me lo dice, ¿no? Y antes, sin embargo, era pues el pan nuestro de cada día y si me sentaba mal, pues como era lo normal, pues era lo claro. normal. Pero sí que es verdad que el cuerpo cuando estás haciendo las cosas más o menos bien y le metes algo, dices, ¿dónde vas, no? Sí, sí, el cuerpo al final no es tonto, o sea, quiere estar bien por encima de todo y dice, oye, ahora que me has acostumbrado a ir en un Ferrari, a mí no me vayas a poner otra vez en ese 600 que va tranca y barranca, ¿no? Eso Entonces, es. Eso es. Fíjate que además estamos en un momento en el que cuando entramos en las redes vemos un montón de contenido healthy, de recetas para desinflamar, de alimentación antiinflamatoria, de ayuno, de tal, de cual. Sin embargo, eso está fenomenal, pero luego vemos los datos de la gente, de la población, y dices, no entiendo tanto contenido healthy si luego el sobrepeso, la obesidad infantil, todo tipo de enfermedades relacionadas con eso están a la orden del día. ¿Qué hacemos? ¿Nos estamos queriendo engañar?
la gente tiene ese interés pero luego no es capaz de llevarlo a cabo en su día a día. ¿Qué recomiendas tú para una persona que quiere empezar a introducir cambios de verdad? A decir, vale, no solo me guardo la receta healthy de Isabel, sino que la voy a hacer y la voy a introducir en mi día a día. Claro, es que fíjate, Lorena, yo creo que estamos aquí luchando contra, bueno, muchos cambios que hemos tenido a nivel social y que no nos ha dado tiempo prácticamente de ubicarnos, ¿no? Entonces ahora de repente, pues el cambiar esos hábitos, yo creo que es de las cosas que cuesta más trabajo. Entonces, si no, yo no te digo, echa esta fórmula mágica, vas a comer todos los días 2 remolachas y vas a estar magnífico, no. Esto realmente requiere un esfuerzo y el esfuerzo a veces está infravalorado porque pensamos que vivimos en el mundo en el que todo tiene que ser fácil y lo queremos para allá y quiero una solución. ¿Y qué producto me tomo, Isa, para estar mañana sin hinchazón? Y digo, es que esto no es así. O sea, al final, entonces, claro, trabajar esos hábitos es difícil, pero bueno, una de las cosas que a mí más me ha ayudado y que es lo que intento trabajar con las personas con las que trabajo es pasar tiempo en la cocina. O sea, para mí hay muchísima diferencia entre el que intenta cambiar su vida y lo hace a base de un filete de pollo a la plancha con una lechuga, que además, por otro lado, no estoy de acuerdo con ese enfoque, pero con la persona que invierte un poquito de tiempo en hacerse, hay algo ahí de transformación personal. Cuando tú dices, me he hecho mi primera bebida vegetal de anacardos y de repente ves que sale algo de ahí, tú dices, ostras, esto lo he hecho yo. Entonces, claro, me parece que si tuviera que decir seguramente un hábito así para iniciarse, creo que dedicar un tiempo, o sea, puede ser 1 hora del domingo a hacerte alguna receta saludable porque prácticamente todo se puede convertir en saludable. Yo eso digo a mis pacientes, digo, decidme qué os gusta comer y yo voy a dar una versión que os va a gustar más, ¿no? O por lo menos que se va a acercar bueno, y que la vas a disfrutar, ¿no? Y creo que fue en el libro que me encanta, de James Clear, el de Hábitos Atómicos, que justamente leyendo una de las leyes que él plantea para cómo hacer estos hábitos más, bueno, que se queden, habla de justamente de que hay que hacerlo atractivo, ¿no? Si no haces que algo te guste, es muy difícil que se quede contigo para siempre. Entonces yo creo que ese pasar un tiempo, el que sea prudencial en la cocina, para hacer que te interese ese plato, que te guste comerte, lo que llegues a la hora de comer y digas, oye, qué bien que tengo esta lasaña que yo me he hecho con verduras, con la carne que yo... Creo que ahí hay un proceso de transformación que puede ayudar, pero claro, eso no es una receta puntual que te va a cambiar la vida, eso requiere pues una dedicación, ¿no? Y entonces ahí pues creo que mi labor y la labor de muchas otras personas es intentar ponerlo fácil y hacer recetas que te gusten y que si te digo no comas tanto pan, pues que yo te esté facilitando una opción para sustituir ese pan por otra cosa que al final te va a gustar mucho más. Y es que estoy tan convencida de que te va a suceder que te va a gustar más, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí seguramente sería uno de los sitios por los que empezaría, sería por cambiar esa cocina, ¿no? Convertirla en un lugar sagrado en el que no tengamos ultraprocesados ni cosas que nos alejen de la salud, sino que sea como un botiquín de primeros auxilios al que vas y dices, yo vengo aquí a curarme. Y el plato que me pongan por delante me va a curar, no me va a dañar mi salud. Claro, es que además, fíjate, pensamos que lo que comemos es inocuo, que bueno, pues que no pasa nada, pero es que cada vez que abrimos la boca estamos tomando una decisión de salud y muchas veces nos da miedo. Yo creo que todavía a la gente le sigue dando cierto reparo ir al nutricionista, acudir a una consulta, porque piensa que le va a poner lo que tú has dicho, filete de pollo a la plancha con lechuga. Y Claro, eso, bueno, yo algunas veces sí que me lo he cenado de esto que no tengo claro. tiempo. Claro, te lo haces y te cenas, o sea, has cumplido la misión de he comido, ya no tengo hambre, me puedo ir a descansar y tal. Pero lo que tú dices al final es eso, es descubrir, no comer menos, sino comer más cosas, pero de otra manera. Y yo he descubierto, por ejemplo, con los años que me chifla el brócoli. Y a mí me dabas un brócoli de pequeña y te lo Me tiraba ha a la pasado cabeza. igual. Y a día de hoy tengo que tener brócoli en casa prácticamente todos los días porque cada vez que hago alguna cosita, pues le pongo un poquito de brócoli, pues ya está, ¿no? Entonces, creo que tenemos que tener la mente abierta para entender que hay muchas cosas que a las que quizás no le hemos dado una oportunidad porque no hemos sabido cómo hacerlo, ¿no? Ese pollo a la plancha con esa lechuga, pues obviamente no es atractivo, pero hay muchas cosas que se pueden hacer
con más clorofila, además, ¿no? Se pueden muchísimas. La verdad que cada vez más y cada vez es más sencillo y no hay que pasar mucho tiempo en la cocina. Yo, si me están escuchando mis hermanas, saben que soy de casa las menos cocinillas, o sea que puedo aseguraros que si yo he podido, cualquiera puede. Y yo, porque no sabes los desastres que puedo organizar yo en mi casa. Ayer tenía un repollo de 2,5 kilos, porque soy así, porque fui a comprar un poco de repollo para hacer un caldito y me dieron uno de 2,5 y dije, pa'lante. Hice un repollo relleno de verduritas y pollo y tal y cual, que estaba muy rico, pero dejé la cocina, Isabel. O sea, Claro. que me vale más mudarme que, Sí, que, que limpiarla. Sin embargo, pues bueno, pues le das una... Yo con el repollo no había hecho nunca nada más allá de cocerlo para acompañar alguna cosita. Bueno, pues es darle una vuelta y decir, bueno, pues esta receta no la voy a poder hacer todos los días porque me ha llevado 1 hora y pico por torpeza, es decir, pero para un día especial sí que se puede hacer. Y bueno, pues claro. es una manera de introducir más verduras que al final es que es lo que tú dices. Ahí no hay desacuerdo posible entre los profesionales de la nutrición. Más verduras, más clorofila, por favor. Eso. Es verdad, sí, al final no es tan difícil, pero bueno, hay que echarle un ratillo y para eso estamos también, pues para echar una mano, ¿no? Entonces yo tanto en la web como en redes intento subir opciones y algunas son súper fáciles y te llevan 5 minutos, así que nada, Eso aprovecharlas. es. Echadle un vistazo, vais a tener todos los enlaces en las notas del podcast como siempre, pero acudid de verdad al Instagram de Isabel porque al final es inspiración y puede haber alguna receta que digas, va, pues este ingrediente no me gusta mucho, pues lo cambio por este. Y luego todo el tema del ayuno, que vamos a hablar de ello porque me interesa mucho. Además tienes un programa o dos. Tienes uno de forma individual y otro para 2 personas, creo recordar, ¿no? Tengo, bueno, o sea, en verdad es un programa en grupo, que ya es la segunda edición, que justamente empezó este lunes, ha empezado la segunda edición y es un programa de acompañamiento nutricional grupal, ¿vale? Lo que pasa que es verdad que doy la opción de que vengan porque en la primera edición o sea, le fue mucho mejor a la gente que venía con alguien, ¿no? Esa es la siguiente derivada importante, que es el entorno, ¿no? Entonces, si estamos con otras personas es como más fácil. Entonces también doy la opción para, pues, para personas que vienen en grupo o que vienen con alguien más. Pero bueno, básicamente es un programa de acompañamiento durante 6 semanas para iniciarse en el ayuno y todo desde el punto de vista de la nutrición, ¿no? Entonces, Ujú. es como el eslogan de esta segunda edición ha sido primero nutrir, después ayunar, porque creo que el ayuno provoca respuestas muy diferentes en un cuerpo que está bien nutrido respecto a uno que está desnutrido, ¿no? Entonces, un poco por ahí, por ahí. Ujú. Pero bueno, pregúntame lo que tú quieras. Sí, es que es un tema muy interesante porque llevamos unos años escuchando hablar mucho sobre el ayuno. Gente que lo lleva mucho tiempo haciendo, que lo recomienda, que te habla de las ventajas y tú dices, eso es una maravilla. Gente que te dice, yo soy incapaz de estar sin comer más de 8 seguidas. Y dices, pues cómo estaban, ¿no? En el neolítico, sí, podían pasar días los pobrecitos prácticamente sin comer. Me interesa mucho porque además creo, y bueno, y nosotros en la Escuela Felicidad tenemos personas que lo hacen por su cuenta y riesgo. Y yo siempre digo que este tipo de cosas es importante lo que tú dices. Hacerlo acompañado siempre, porque hablamos de salud, hablamos de alimentación y hablamos de que no son cosas inocuas. Entonces, claro, tengo una conocida que me dice, yo rompo el desayuno a base de pizzas. Y claro, dices, pues no lo sé, yo no soy nutricionista, pero le veo poco sentido. Entonces, lo Claro. primero que te quiero preguntar es cuáles son las ventajas del ayuno y por qué pensamos que está de moda cuando es una cosa antiquísima. Sí, bueno, yo es que esto del ayuno de moda me hace mucha gracia porque, bueno, tan de moda como que estamos en este planeta, pero bueno, eso es aparte, ¿no? Pues mira, igual, Lorena, para simplificar mucho, porque de esto podríamos estar hablando una semana entera, antes de explicar los beneficios del ayuno, vamos a entender muy brevemente qué pasa en el cuerpo cuando ayunamos, ¿vale? Eso Entonces, es. cuando dejamos de comer, durante las siguientes horas, imagínate, pues más o menos hasta las 6 horas después de haber comido, el cuerpo va tirando de la energía de esos alimentos que hemos ingerido. Entonces, eso sucede más o menos las primeras 6 horas. A partir de ahí nos quedamos sin comida, como quien dice, porque ya hemos gastado esa energía
que nos han dado esos alimentos. Entonces, obviamente no se muere nadie. Si nos muriéramos, nos habríamos extinguido en el planeta. Y lo que sucede, pues, es que se activan unas vías muy interesantes, que el hígado comienza, por un lado, se comienza a fabricar glucosa a partir de otros sustratos, y por otro lado, empieza el cuerpo a producir otro tipo de combustible muy interesante, que se llaman cuerpos cetónicos, pero que lo que nos interesa aquí es que se hacen a partir de la grasa. Esas reservas de grasa que tenemos, que no sabemos para qué las tenemos, pues justamente ahí es cuando se empiezan a movilizar. Eso no quiere decir que a las 6 horas todos perdamos michelines, porque ojalá fuera así, pero no es así, ¿no? Entonces, bueno, pues a partir de ahí se empieza. Y lo que se ha visto es que ahí, aparte, o sea, tenemos ese cambio de combustible que nos hace de alguna manera más eficientes metabólicamente, pero lo que se ha visto es que esos cuerpos cetónicos que se fabrican activan un montón de señales en el cuerpo que lo que activan son distintos procesos que nos van a llevar a una mejor salud. Entonces, cuando se habla de esos beneficios del ayuno, justamente es esos beneficios asociados a esos procesos que activan esos cuerpos cetónicos. ¿Vale? Entonces, esto muy simplificado, es bastante más complejo, pero ese sería un poco el mecanismo, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Pues que cuando tenemos esos cuerpos cetónicos funcionando, nuestro metabolismo se mejora, o de alguna manera podríamos decir, se activa, ¿vale? Estamos mejorando nuestra flexibilidad metabólica. ¿Por qué? Pues porque nos hacemos, uno, más eficientes captando la glucosa, ¿vale? Por lo cual todo el proceso de metabolizar los carbohidratos es más sencillo, y por supuesto que este es uno de los motivos por los que viene la gente, pero no es el único, se activa esa quema de grasas. Entonces tenemos, claro, pues más quema de grasas y un metabolismo de la glucosa más eficiente, pues ya tenemos ahí un súper beneficio. O sea, esto es, obviamente, todas esas personas con resistencia a la insulina, prediabetes, diabetes, se pueden beneficiar muchísimo de este tipo de intervención. Pero es que además se ha visto que esos cuerpos cetónicos también tienen un papel muy importante en reducir la inflamación. Dan señales al cuerpo para mejorar o activar distintos procesos que mejoran nuestro sistema inmunitario. Entonces ahí pues tenemos todo otro potencial de beneficios en los que pues incluimos ahí salud digestiva, mejora de la inflamación, que además yo sé que es uno de los temas que, bueno, que desde Felicidad pues más también os interesa, ¿no? El cómo ese ayuno puede potenciar o puede mejorar la permeabilidad intestinal, pero también la microbiota. Se ha visto que efectivamente la microbiota de personas que ayunan es también más diversa y más rica en una serie de especies beneficiosas que la que no. Entonces ahí tenemos con todo el potencial de inflamación un área súper importante. Y hay un mecanismo del que se habla mucho también, pero que yo creo que sigue siendo un gran desconocido y que en redes le hacemos un flaco favor, relacionado con la inflamación, que es esta famosa autofagia, ¿no? Y la autofagia pues es un proceso que también se activa cuando pasamos una serie de horas de ayuno, que básicamente es un proceso de reciclaje celular. O sea, lo que hacemos es que cuando necesitamos más energía, bien porque estamos haciendo mucha actividad física o bien porque dejamos de comer y no tenemos más nutrientes, el cuerpo dice, oye, me voy a comer lo que me encuentro por ahí, porque igual puedo reciclar y sacar algo de por aquí. Y ese proceso, que se llama autofagia, que para lo cual pues parece que es gradual y tienen que pasar una serie de horas para que se vaya activando, también es uno de los beneficios que se asocia pues, con toda la reducción de la inflamación, mejoras a nivel cognitivo, ahí hay mucho potencial para enfermedades neurodegenerativas. Entonces, bueno, pues tenemos ahí salud metabólica, inflamación y sistema inmunitario, salud digestiva y por último y no menos importante, la salud cerebral. Justamente, seguramente también por estas vías de la inflamación, el ayuno se ha visto que potencia mucho la plasticidad neuronal y también que funcione mejor la conexión entre esas redes de neuronas, ¿no? Entonces esto es casi, porque yo digo, bueno, estos son los beneficios del ayuno en el largo plazo, pero luego en el inmediato, lo que todo el mundo se nota, que no he hablado contigo antes, es una mayor claridad mental. Y entonces esa claridad mental, pues en el corto plazo te da
esa capacidad para, bueno, pues para verlo todo, tener un foco mucho más claro y trabajar más consciente, pero en el largo nos está ayudando también mucho con la prevención de enfermedades neurodegenerativas, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí hay algunos beneficios, por supuesto, Lore, es fundamental decir que es barato, porque una de las Baratísimo. principales cosas que yo me encuentro es que la gente me dice, pero esa forma de vida que tú llevas es carísima, porque todo, tú sabes, comprar ingredientes buenos y tal, y yo digo, no, no, ayunar es súper barato, ¿vale? Y además, pues es también muy liberador, porque cuando te quitas esa presión de decir, tengo que comer a todas horas, no sé qué hacerme en la siguiente comida, voy en un vuelo y tengo que comer porque si no como que te relajas y dices, oye, que puedo estar, que no pasa nada, que puedo estar sin comer y además esos cuerpos cetónicos como que me quitan el hambre. Y entonces esto es otra cosa que deja a la gente fascinada al principio, que tú dices, ¿cómo puede ser que yo esté ayunando y no solo no tenga más hambre, sino que es que tengo menos? Entonces, por todo eso, pues tanto en el corto plazo inmediato como en el largo, en la prevención de enfermedades y mejora de distintas patologías, el ayuno tiene un papel súper potente. Fíjate, es que has hablado de puntales de la salud, del sistema inmunitario, de salud digestiva, de salud cerebral. Yo te contaba al inicio, antes de empezar a grabar, que yo hago ayunos sin querer en el sentido de es algo que siempre me ha llamado la atención, pero, o sea, siempre desde que se escucha mucho hablar de ello, ¿no? Dices, bueno, venga, va, lo voy a hacer, pero claro, al final no tienes, en mi caso, ¿no? Bueno, lo voy a hacer un poco y ha sido sin querer, en el sentido de que yo ceno temprano porque me gusta cenar cuando todavía hay luz, en invierno es más complicado, pero bueno, pues 8 de la tarde, también es verdad que no ceno mucho, que ceno rápido, cualquier cosita me preparo y ya está. Y antes me sentía como obligada a desayunar y mi estómago a las 8 de la mañana no quiere nada, pero absolutamente nada. Y ya no te digo si me tengo que levantar a las 7 o a las 6 por cualquier cosa. No soy capaz de sentarme, yo siempre desayuno normalmente una tostada con un poco de queso fresco, no soy capaz. Y cuando me la pide el cuerpo suele ser más cerca de las 12, las 11 y pico y tal, que a veces ya digo, pues es que tiro hasta la comida, porque es que para desayunar a las 12 y comer a las 2, no, o sea, no me da tiempo ni hacer la digestión, no tiene ni mucho sentido, ¿no? A veces sí que me apetece y me pongo a comer a las 12 ese desayuno y retraso un poquito la comida, pero luego se me acumulan las comidas, Abajo. porque claro, o sea, es como, y comes sin hambre. Si yo como a las 12 y como a las 3, de 12 a 3 es imposible generar hambre. Y si luego vuelvo a cenar a las 8, estoy comiendo casi por comer, ¿no? Entonces, ahí es cuando digo, creo que esto se puede hacer bien, de manera ordenada, de manera organizada y además de manera planificada para que a lo largo del día no te falte ningún nutriente, que también se trata un poco de eso. Pero lo que sí que noto desde que hago esto, que hace ya algún tiempo, es que trabajo mucho mejor por la mañana. Tengo más energía y mi madre me dice, ¿cómo vas a tener energía si estás sin desayunar? Si ayer te cenaste una tortilla francesa a las 8 de la tarde y son las 10 de la mañana, ¿cómo vas a salir a correr? Y yo digo, pues es que yo no lo sé, mamá, no tengo una explicación, pero es así. Y venimos, sin embargo, de hay que comer 5 veces al día. ¿Qué pasa con eso? Pero bueno, no tiene lógica levantarnos y abrir una nevera. En realidad, si miramos un poquito nuestro contexto evolutivo, o sea, es que se cae por su propio peso. Yo entiendo que la lógica no es siempre, bueno, los que nos dedicamos a la ciencia, pues tenemos que explicar las cosas desde el punto de vista científico, pero bueno, es cierto que intuitivamente, pues entendemos que nuestros ancestros se levantaban y tenían que ir por la comida. O sea, entonces ese esfuerzo, pues tiene lógica que yo levantarme, abrir la nevera y ya si encima lo que voy a sacar es un producto ultraprocesado, pues tiene muy poquito sentido evolutivo. Y fíjate, nos moriríamos si después de dormir, si no comemos, pues nos fuera mal, ¿no? Pero bueno, es cierto que ha habido mucha confusión con esto y claro, mucha gente me dice, pero Isa, es que estáis todo el tiempo cambiando el mensaje. Es que hasta hace poco mi nutricionista me seguía recomendando comer 5 veces al día. Claro, yo digo, bueno, es que eso es la maravilla de la ciencia. Es que hoy sabemos cosas que no sabíamos antes. El ayuno se lleva haciendo muchísimo tiempo, pero es verdad que no se tenía el conocimiento científico detrás de saber el por qué, ¿no? Y ahora pues sí se tiene. Pero bueno, lo de las 5 comidas es cierto que durante un tiempo se pensó, seguramente sería con una buena intención, lo desconozco, que podría eso ser bueno para el metabolismo. Hoy se ha visto y hay multitud de estudios que ya han demostrado que esto no tiene
mucha base, ¿no? Salvo quizá alguna patología muy concreta que bueno, porque también digo, tendemos a generalizar y igual pues también tenemos que meternos un poquito en ver que efectivamente hay que ver caso por caso, pero en la mayoría, inmensa mayoría de las personas no tiene ningún sentido estar comiendo continuamente, porque si no, ¿qué sentido tiene tener esa reserva de grasas, no? Es que no, si nunca las voy a poder utilizar, pues como el que mete el dinero en un plan de pensiones que no va a poder rescatar nunca, ¿no? Porque al final es muy difícil, entonces no tiene mucha lógica evolutiva y además, bueno, pues esto ya se sabe que no solamente es bueno para el metabolismo, sino que además se potencian otra multitud de cosas, ¿no? Entonces que el mensaje ese de comer continuamente no apoya la pérdida de peso, como se pensaba antes, no apoya la prevención de multitud de patologías, independientemente de que comamos sano o no, no se están activando esos procesos de reparación y de limpieza que necesitamos. Y bueno, las máquinas todas funcionan mejor cuando tienen un periodo en el que están paradas, ¿no? Y todo el mundo eso lo sabe y lo entiende y en cambio cuando pensamos en nuestra máquina interna, que es nuestro cuerpo, decimos, bueno, pues que trabaje 24 horas, que esté siempre el sistema digestivo a tope funcionando, porque yo quiero estar bien, quiero meter nutrientes y a mí me pasó, cuando yo empecé a comer bien, yo era todo la obsesión por el último alimento que iba a encontrarme, que iba... Y después te das cuenta que muchas veces los beneficios los tienes justamente cuando dejas de comer, ¿no? Entonces hay un equilibrio que es difícil de encontrar, pero es cierto que, bueno, que esto es algo que se pensaba y que ya se ha visto Mm, que no tiene sentido, ¿no? mm. Entonces, bueno, pues para eso también está la ciencia, para ir contando lo que se va avanzando, ¿no? Sí, además la ciencia que por desgracia, ¿no? Tiene poco en común con el marketing, porque pones la tele y yo el otro día veía una conocida marca que no veo mucho la tele, entonces cuando veo la tele me gusta ver los anuncios para ver un poco en qué punto estamos. Y bueno, prácticamente te decían que sí, que hay que desayunar y además fiambre porque, y yo me quedaba diciendo, por favor, ¿alguien puede decir algo respecto a este anuncio que está muy bien, que es muy bonito, que es muy tal? Pero claro, muchas veces confundimos esas cosas, ¿no? El desayuno es la comida más importante del día. ¿Cuántas veces se ha dicho, cuántas veces se ha repetido y de dónde procede? Pues a veces procede de marcas que han conseguido introducir ese mensaje y durante tanto tiempo que al final nos levantamos y decimos, no tengo hambre, pero tengo que desayunar porque es la comida más importante del día. Y ahí estás dormidísimo y después a mí me pasaba, cuando yo desayunaba porque me tenía que ir al trabajo y no tenía tiempo para trabajar, o sea, para desayunar después y me tomaba una tostada a las 7:30 de la mañana, tardaba en despertar muchísimo más. O sea, llegaba al trabajo pesada y lo único que necesitaba era en realidad no haber tomado ese desayuno, pero claro, tienes Totalmente. esa idea de cómo voy a ir al trabajar sin desayunar. ¿No? Y luego, ¿qué desayuno, no? Porque, bueno, el desayuno es la comida más importante del día, pero, bueno, es que también hay que tener en cuenta que es lo que estamos desayunando. Pero al final, Lorena, es que es verdad que el ayuno no hace rico a nadie. Entonces, claro, ahí, afortunadamente, existe la ciencia y se está avanzando mucho, pero claro, toda la parte de la industria, o sea, yo no te voy a decir cómete lo que te estoy diciendo justamente es que dejes de comer, ¿no? Entonces ahí, pues es verdad que hay un choque importante con todo el tema del marketing, del come a todas horas, te vas a marear si no comes, levántate y come este producto, entonces, bueno, pues pero vamos, que es lo que yo le digo a la gente. O sea, si cuando me dicen, es que yo no soy capaz de desayunar huevo, otra cosa que no sea pan, digo, entonces no tienes hambre. Si Claro, tú no eres capaz de, o sea, si tú tienes hambre, tú te comes lo que tienes por delante, porque ese sí, es, ante todo queremos sobrevivir, ¿no? Y es nuestra, pero si te levantas y lo que te pide el cuerpo es un vaso de leche con cereales, seguramente no tengas hambre, tienes una costumbre que has adquirido exacto. durante toda tu vida, que yo la he tenido, yo me levantaba de la cama como si hubiera salido de trabajar en una mina toda la noche, muerta de hambre y me iba, y ahora digo, pero bueno, ¿esto qué sentido tenía? Si además lo que comía era una cosa que ni te nutre, estás después todo el día sin Claro, energía, con más hambre, en fin. es que ese es otro temazo, ¿no? Que a veces comemos pero no nos estamos nutriendo, a veces no, muchas veces. Y Muchas veces. claro, y por supuesto que tienes hambre. Te tomas un desayuno a base de ultraprocesados, súper dulces y tal y cual, y a media mañana tienes que volver a comer.
claro. Y a las 2 horas, si te vuelves a tomar un snack dulce, vuelves a querer comer, ¿no? Yo siempre me acuerdo de una frase cuando hablo de estas cosas de mi padre. Mi padre, además, has dicho la mina, mi padre ha sido minero toda la Ah, vida mira, de mina de no carbón. podías. Y me acuerdo una vez, hablando de esto, me decía, tú no has tenido hambre en tu vida. Y tienes razón, porque siempre que he querido comer, he Ah, pues podido comer. mira, Siempre, incluso cuando no tenía apetito, no me decía, no se puede confundir el apetito con el hambre, son cosas distintas. Y más razón que un santo. más razón con Y Sam. claro, totalmente. Y él sí que venía de una época y de una situación cuando él era pequeño de decir, ¿qué comemos hoy? Pues patatas. Fin de Claro, la historia. Y te comes 2 patatas y te vas a la cama y al día siguiente a trabajar, pues igual con un vaso de leche y ya está. ya Entonces, está. claro, venimos de un momento de una generación anterior que sí que ha ayunado sin querer, obviamente probablemente quisieran comer y no podrían, a una en la que lo tenemos absolutamente todo, que abres la nevera con lo que tú dices a las 7 de la mañana y dices, ¿qué me apetece hoy? Dulce, salado y encima, pues eso, muchas veces tomamos decisiones un poco, a mí me llama muchísimo la atención cuando empiezo a ver en redes sociales las magdalenas que se han hecho virales. ¿Cómo podemos hacer virales esos productos? Sí, es cierto. O sea, que no pasa nada porque, oye, nos apetece un día, yo que soy celíaca, siempre lo digo, yo cualquier cosa que veo sin gluten la tengo que probar porque que me puede la curiosidad, ¿no? Pero no podemos olvidar que al final estamos aquí gracias a alimentos que de manera natural están ahí y que afortunadamente no contienen gluten en muchísimos casos, ¿no? Pero veo que la gente hace virales este tipo de cosas, o voy a probar la hamburguesa más barata de no sé dónde, y todo el mundo corriendo a dar like. Sin embargo, preparas un contenido concienzudo donde hablas de la última investigación sobre la relación entre el Alzheimer y el ayuno, y eso no le No, importa a claro. nadie, ¿no? Pero porque seguimos buscando esa fórmula mágica, ¿no? O sea, algo rápido, inmediato y claro, vivimos en esa cultura de la inmediatez y eso hay que entender que tenemos que un poquito recuperar y conectar con lo que fuimos y con nuestro origen, ¿no? Entonces no, eso no tiene sentido. Ya. Y luego el esfuerzo, ¿no? Porque es mucho más fácil lo Claro. que tú dices, tengo hambre, desayuno, o tengo apetito, o me apetece y ya está. A voy a trabajar un poco. Al final la salud es un esfuerzo hasta que te habitúas. Sí, sí, Cuando sí. quieres introducir cambios, tienes que ser consciente de que tienes que pelearlo. Claro, es mucho más transformador porque tú sientes que tú estás liderando tu proceso personal de salud, pero es cierto que tienes que estar dispuesto a invertir tiempo. Lo que pasa es que yo creo que la gente, o sea, todo el mundo entiende que si de aquí a 2 años yo quiero correr una maratón, yo tengo que entrenar y dedicarle tiempo. Pero cuando tú dices que hay que dedicarle tiempo a lo que vas a comer, mucha gente te dice, yo no tengo tiempo. Entonces, claro, ¿cuáles son tus prioridades? ¿Quieres estar mejor en tu día a día? ¿Quieres sentirte bien? ¿Quieres prevenir algo que en tu familia ha sucedido mucho? ¿Quieres encontrarte mejor con esa patología que tienes? Entonces tienes que dedicarle tiempo, porque no, la fórmula mágica no existe y la pastilla que buscamos, pues ya se ha visto que tampoco existe. Entonces hay que dedicarle, yo al principio era como muy positiva, este mensaje positivo de todo muy fácil al final, y creo que ahí pues me equivoqué, porque realmente el esfuerzo es importante y hay que entender que un poco hasta que te adaptas a los hábitos, por muy graduales que lo hagas, te va a llevar un poco de esfuerzo. Y si tú no, ahora mismo no tienes esa, pues para eso estamos los profesionales, para echar una mano, ¿no? Entonces, hay muchas opciones, pero es cierto que eso de me levanto y tengo la pastilla que me va a poner bien, con el tipo de vida que llevamos, pues prácticamente imposible, ¿no? A menos que tengas Imposible. genética ahí maravillosa, pero bueno, aún así es muy difícil. Sí, muy complicado. Bueno, una persona que decide darle una oportunidad a su salud y decir, venga, va, creo que esto me puede ayudar. Como decías al principio, para empezar a hacer ayuno, lo primero, el cuerpo tiene que estar, o sea, tenemos que saber un poco nutrirnos. ¿Por dónde empezamos? Sí, yo creo que, a ver, cualquiera puede ayunar, o sea, los ayunos estos cortos, que bueno, mi programa es un poco, son los que más intenta promover, los puede hacer cualquiera y no es que haya un riesgo ni que te vaya a pasar nada. Lo que pasa que para hacerlo de manera óptima, pues cualquier estrategia que sigamos de nutrición, de salud o lo que sea, pues hay que hacerla siempre pensando en cómo llevarnos los máximos beneficios, ¿no? Entonces, para que eso funcione bien, a tope, como y te haga pues
todos esos beneficios que tengas, pues tú necesitas asegurarte de que el cuerpo está nutrido. Y ahí es donde yo he visto, y por eso me decidí a hacer este programa, porque, bueno, pues en las asesorías y tal que hacía, cuando preguntaba, mucha gente me decía, no, pero yo ya ayuno 18 horas. Y yo decía, bueno, ¿y cómo es eso? Cuéntame. Entonces me encontraba con muchas personas que, porque han escuchado hablar del ayuno, a lo mejor automáticamente deciden, me salto el desayuno, ¿vale? O me salto la cena. Bueno, en cualquier caso no tiene por qué ser una estrategia mala, pero eso le supone a lo mejor, pues a una persona que trabaja en horario de tarde-noche muchísimo, pues no comer nada hasta las 4 o las 5 de la tarde. Y así me he encontrado yo gente. Y luego gente que me dice, y estoy muy cansada. Y yo digo, no, el ayuno no te puede quitar energía. Igual que ninguna estrategia para mejorar tu salud te debe quitar energía, te tiene que dar más. Si te quita energía, es que te falta, por otro lado, eso, ¿no? Entonces, al final, cuando uno quiere construir una casa, pues la casa tiene que tener unos cimientos firmes y esos cimientos para mí son esos nutrientes. Y el tejado es lo que pones después. Si empiezas quitándole, claro, lógicamente, si lo que le quitas es porquería porque tu dieta está basada en alimentos ultraprocesados, pues lógicamente vas a notar beneficios. Seguramente pierdas peso porque vas a ingerir menos calorías, pero hay una parte que te estás perdiendo. Entonces, claro, de ahí surgió el tema del programa y de primero nutrir, después ayunar, pues un poco por justamente empezar, y de hecho las 2 o 3 primeras semanas nos enfocamos en nutrirnos, en cambiar alimentos, en incorporar otros, en darle a ese cuerpo lo que necesita para que cuando tú empiezas a ayunar, tu cuerpo diga, aquí no hay nada de lo que yo me tenga que asustar. No entro en modo pánico porque esta tía no me va a quitar de repente todo de golpe, sino que yo sé que ahí tengo nutrientes. Y ese mensaje dárselo al cuerpo es importante. Entonces, a veces se hacen las cosas del revés. Y sí, cualquiera puede empezar a ayunar. No soy partidaria tampoco de decirle a todo el mundo necesitas un profesional de la salud para todo, porque, bueno, puedes empezar, puedes experimentar, pero asegúrate de que te nutres bien, ¿no? Porque al final pensamos que el ayuno es una dieta que consiste en comer menos, que consiste en pasar hambre, y no es así. Es comer en un menor número de horas, pero lo que tu cuerpo necesita se lo tienes que dar. Y más si estás ayunando a largo plazo, porque, bueno, ahí ya pues hay otro tipo de problemas que pueden surgir, ¿no? Entonces, bueno, de ahí vino un poco todo esto y la importancia de asegurar esa nutrición, ¿no? Qué mensaje tan importante ese, ¿no? Porque hay muchas personas que se ponen a ayunar con el objetivo de perder peso. Ya está. O sea, además te lo dicen. No, yo voy a ayunar 2 mesecitos para el verano Sí, y sí, sí. cuando pase el verano, hasta atrás. Y te dicen, he quitado grasas e hidratos de carbono. Y dices, o sea, te alimentas a base de proteína, única y exclusivamente, más... Y te dicen, sí, claro, huevos a media mañana, por la tarde, o sea, antes de acostarme, un filetito de pollo y una ensalada y ya está, fin, todos los días. Claro, ¿cómo no vas a perder peso? Pero es que Claro. te está faltando todo, porque la grasa es necesaria y los hidratos de carbono son necesarios. Claro, ¿de dónde los sacamos? Es la clave. Ahí es donde está ese punto importante de nutrir, porque hidratos de carbono los podemos encontrar en un pan blanco lleno de azúcar, Claro, por claro. supuesto, o en una pasta también de, por ejemplo, en el mundo celíaco nos pasa mucho, mucha pasta de maíz y arroz, nada más, cuando se puede hacer pasta de muchas otras cosas, ¿no? Por eso yo siempre digo, jo, si tomas esta decisión, infórmate un poquito porque no puedes prescindir de macronutrientes que te van a dar esa energía que necesitas y muchas otras cosas. ¿Sabes lo que pasa, Lore? Que yo creo que seguimos con la cultura de la dieta y eso es Sí, inevitable, pero yo siempre, o sea, esto se lo digo a todo, o sea, a todo el mundo que viene a mí y que me pide que le eche una mano, siempre digo lo mismo, digo, vamos a ver, si tú has puesto peso, no es porque comiste ayer, no, es que es el principio de que tu metabolismo está dañado. Entonces tú tienes ahí, o sea, esto es como el motor de un coche, ¿vale? Yo tengo mi coche y ahora yo digo, bueno, pues yo se me ha estropeado el coche, se me ha estropeado el motor y ahora digo, bueno, pero es que yo mañana quiero llegar a Barcelona. Yo vivo en Sevilla, ¿no? Yo mañana quiero llegar a Barcelona y entonces, pues yo quiero perder 10 kilos. Bueno, tú quieres llegar a Barcelona, pero que es que tú lo que tienes es el coche estropeado. Entonces, hasta que tú arregles ese motor, no vas a llegar a Barcelona. Entonces, claro, aquí es como un cambio
total en dónde ponemos el objetivo. El objetivo de cualquier estrategia nutricional no puede ser el resultado. No puede ser, yo me quiero ver con 10 kilos menos. No, no. Yo voy a arreglar mi metabolismo, porque cuando mi metabolismo funcione bien, vendrá la pérdida de peso. Pero si yo me bloqueo ya diciendo, voy a ayunar porque quiero perder 5 kilos y todos los días me dedico, no le da tiempo al cuerpo. El coche, dependiendo de lo roto que esté, va a necesitar un tiempo para recuperarse y seguramente no van a ser las 6 semanas del programa, va a tardar más. Entonces creo que ahí seguimos con esa cultura de la dieta y muchísima gente se acerca al ayuno pensando que esto es una dieta con la que va a perder 5 kilos. Y yo creo que es un error importante y que tenemos que empezar a insistir, no, tú vas a recuperar tu salud metabólica, vas a entrenar tu metabolismo, te vas a convertir en, bueno, vas a recuperar mucha parte de tu salud y cuando todo eso llegue, tu peso se equilibrará, pero no al revés. Claro. Y ahí creo que hay mucha confusión todavía, ¿no? Sí, además es que es lo que tú dices, ¿no? Que seguimos teniendo en mente que hay que pesar esto y hay que verse de esta manera, punto. Y no nos damos cuenta de que lo importante es cómo estamos por dentro, cómo nos sentimos, cómo funciona nuestro metabolismo, cómo funciona nuestro aparato digestivo. No nos damos cuenta, simplemente con estar delgados, delgadas, ya está. Y no es así, pero seguimos con eso. Y yo lo veo en mucha gente ya no solo a través de la escuela o de las redes, sino en gente de mi entorno que ya está delgada, pero que quiere seguir, porque además te cuentan, no, es que nos metemos en una edad complicada y tal y cual, y dices, bueno, a ver, te has puesto en manos de alguien que te lo explique, ya no digo que te guíe, pero por lo menos que te explique lo que estás haciendo, porque volvemos a lo mismo, pensamos que todo lo que es alimentación es inocuo, mientras no sea veneno, no Claro, pasa nada, y no es así. O sea, es que además está más que demostrado, ¿no? Que una parte muy, muy, muy importante de nuestra salud, obviamente es la genética, pero otra muy, muy importante es la alimentación, los hábitos de nuestro día a día, el estar sentados constantemente atiborrándonos de ultraprocesados. Y jolín, nos lo están diciendo a todas horas y seguimos. Y cuando tomamos decisiones, las tomamos un poco por perder peso. No, hablamos de salud. sí, es un poco, es un tema que tenemos que trabajar mucho todavía y yo que dedico una parte importante de mi trabajo al metabolismo, es un mensaje que de verdad cuesta y cuesta que llegue porque te sientas con un paciente y le dices, ¿qué tal? ¿Cómo te ha ido esta semana? ¿No? Después, bueno, bien, pero es que no he perdido peso. Y ahora te pones, bueno, pero ¿qué te has notado? Ah, no, tengo las digestiones magníficas, se me ha quitado el estreñimiento, ya no me duele la cabeza, no tengo migraña, no tengo... Y yo digo, ¿de verdad? Y te está bloqueando esa pérdida de peso, ¿no? Y que llegará, que no te preocupes que va a llegar si sigues haciéndolo todo bien, pero hay mucho ahí que cambiar un poco, ¿no? Y yo creo que cuando se cambia ese enfoque, pues cambian muchas cosas. De hecho, hay muchas personas que no se pesan nunca y que al final tienen unos resultados increíbles. Entonces, hay que salir un poquito de la báscula que no nos Oh, ayuda a nada. totalmente. Yo el otro día escuchaba, me salió en Instagram, creo que fue, una entrevista con Isabel Díaz Ayuso que decía que ella lo primero que hace todos los días es pesarse. Claro, y es que Y dices, jo, tienes que tener metida ahí una historia un poco rara para tener que pesarte todos los días. O sea, eso ya es un poco que cada uno haga lo que quiera, obviamente no es un ataque ni nada por el estilo, pero me parece un mensaje un poco peliagudo para lanzar cuando estamos viviendo un momento con un montón de personas con TCA, con un montón de personas que están intentando recuperar la salud por diversos motivos, pues el tema de la báscula yo creo que es más de otra época ya, ¿no? además es que no sirve para nada, sí, sí, es que tampoco es un indicador demasiado fiable, o sea que incluso si quieres tener unas métricas, la báscula es la que menos sirve. Así que bueno, ya está, si alguien quiere, pero de verdad que hay que salir un poquito de ahí, sobre todo de tenerlo como objetivo, como un número, porque nos hace muchísimo daño, ¿no? Es mejor plantear esto como voy a recuperarme, voy a curarme y ya después todo llegará. Ujú. Has hablado, llevamos todo el rato hablando de metabolismo y yo creo que todo el mundo entiende, ¿no? Lo que es el metabolismo así, aunque sea de manera general, ¿no? En plan, no es que tengo un metabolismo muy rápido, yo lo quemo todo, o no, yo es que soy de metabolismo así más lento, entonces engordo, tal, pero que nos lo diga una bióloga y dietista, ¿qué es el metabolismo? Claro, el metabolismo es la capacidad que tiene tu cuerpo para absorber esa energía
que tú ingieres a través de los alimentos. Entonces, el tener un metabolismo más rápido, más lento, al final lo que se traduce es en cómo de eficiente estás siendo tú en absorber esos nutrientes o lo que tu cuerpo necesita, esa energía, ¿vale? Y entonces lo que queremos conseguir es tener un metabolismo flexible. Ahora está muy de moda y se habla bastante del tema de la flexibilidad metabólica. ¿Eso qué quiere decir? Pues quiere decir que el metabolismo utilice, en función de lo que necesita, sepa utilizar el tipo de combustible que requiere para cada momento, ¿vale? No es solamente que yo sea capaz de quemar grasa, sino que quemo el combustible que me interesa. Al final, yo siempre digo en el curso, somos coches híbridos y todos tenemos la capacidad de utilizar glucosa, de utilizar grasa, de utilizar otro tipo de combustible, y eso es lo que nos ha hecho llegar hasta aquí, porque no podemos alimentarnos solamente de azúcar, ¿vale? Tenemos otros combustibles. Cuando ese metabolismo se daña, perdemos la capacidad de utilizar ese segundo combustible, que serían esas grasas. Entonces, trabajar por un metabolismo más flexible supone, pues a veces, cortar un poquito o reducir ese metabolismo, dejar de depender tanto del azúcar y del metabolismo de la glucosa para activar otras vías de quema de grasa. Entonces, el problema que tenemos es que el cuerpo, mientras le ponemos todo muy fácil, no va nunca a quemar grasa. O sea, esto es como el que tiene dinero en el bolsillo y dinero en el banco. Mientras tú tienes dinero en el bolsillo, tú no vas a ir al banco a hacerte una cola a sacar el dinero. O sea, eso es lógica común. Entonces, mientras tú le metes al cuerpo continuamente comida, ese metabolismo nunca va a parar y nunca se va a ver en la necesidad de decir, oye, voy a quemar grasa, que al final la gente me dice, pero ¿cómo puedes estar tantas horas sin comer? Digo, si no estoy sin comer, si estoy todavía digiriendo la cena del otro día, ¿sabes? Que se quedó aquí y tal. Entonces, bueno, pues trabajar con el metabolismo, justamente eso, ¿no? Esa flexibilidad metabólica no es solamente el ayuno, el ejercicio físico es súper importante también y nos ayuda, pero sí es verdad que al final son herramientas de estilo de vida, ¿no? Que si sigues comiendo a todas horas, básicamente tu cuerpo nunca va a decir, ahora voy a quemar ese Michelin, porque ¿cómo lo va a hacer? Si es que somos, por naturaleza, buscamos el menor esfuerzo posible, ¿no? Entonces, es un poco lo que hay que trabajar, pero básicamente hacernos más eficientes a la hora de adquirir esa energía que nos proporcionan los distintos alimentos, ¿no? Y priorizar un poco, ¿no? Porque siempre tenemos la excusa de, es que no tengo tiempo para cocinar, entonces he ido al súper, me he pillado una tortilla de patata, estas que ya vienen hechas, que es calentar un minuto y listo, y ya está. Es que no tengo tiempo para ejercicio, sin embargo, tengo tiempo para estar sentada en el sofá viendo Instagram hora y media, Netflix, o ¿no? Netflix o lo que sea. Y no nos damos cuenta que al final la salud es una cuestión de genética, obviamente, pero también de hábitos, y que esos hábitos dependen única y exclusivamente de nuestras decisiones. Fin. No, no digamos, ay, es que mira, obviamente la parte genética es muy importante, pero que seamos conscientes de que hay muchas cosas que podemos hacer para prevenir cosas que a veces vienen, pues eso, con unos malos hábitos y con el paso del tiempo, etcétera, etcétera, y que está en nuestras manos. Totalmente. Es que al final el mejor de los Ferrari, volviendo al ejemplo del coche, que a todo esto a mí los coches ni me van ni me vienen, pero siempre pongo el ejemplo del Ferrari, el mejor de los Ferraris necesita cuidados. O sea, tú puedes ser de serie, tener el mejor motor, una genética maravillosa, pero si tú no lo cuidas, lo destrozas, lo tienes todo el día funcionando, todo el día a tope, o todo el día parado y no te mueves lo más mínimo, o le das el combustible equivocado, ese Ferrari también se te va a romper. Y sí, al mecánico hay que llevar el coche de vez en cuando, pues de vez en cuando vamos al médico y tal, pero el resto del trabajo de cuidar ese Ferrari es Es nuestro. nuestro. Entonces, ahí es como muy importante que adquiramos esa responsabilidad, que además, bueno, yo porque he vivido en Estados Unidos muchos años, valoro muchísimo nuestro sistema de salud en España, porque es verdad que, bueno, hay muchas, podría hablar de esto también un montón de tiempo, pero bueno, que al final lo valoras, pero nos hemos acostumbrado a la salud es algo que yo voy una vez al año, que es gratuita, que yo a mí no me Sí. supone ningún esfuerzo, y eso es cuidar mi salud. Y has ido últimamente al médico, no sé qué, pues yo sí, yo me hago una analítica al año. Eso no es cuidar la salud. La salud es como un niño pequeño. Requiere atención 24 horas y hay que estar pendiente de dársela, ¿no? Y que no se nos olvide eso, que aunque tengamos de serie una genética maravillosa, el mejor de los Ferraris necesita también un cuidado, ¿no? Con Y se lo cuidado. tenemos que dar, si no nos estropeamos, al final es inevitable.
Totalmente, sí, sí. Para una persona que está escuchando esto y que dice, pues mira, venga, voy a priorizar mi salud porque me encuentro regular o porque quiero mejorar y quiero probar. ¿Qué tipo de ayuno recomiendas para empezar? ¿O qué pautas recomiendas para ir adentrándonos en este mundo? Pues mira, te voy a contar la primera pauta que hacemos en la primera semana del programa, que básicamente es olvidarnos de que el ayuno existe, simplemente intentar no comer entre comidas, ¿vale? O sea, espaciar las comidas para evitar esos snacks. Entonces, con eso lo que vamos es entrenando un poquito ese metabolismo. O sea, un cuerpo que pide comer cada 2 horas, algo está mal, porque es que estamos todavía digiriendo la energía de los alimentos que acabamos de comer, ¿no? Entonces, esa es una buena forma de empezar, el decir, bueno, pues si yo hago al día 5 comidas, yo siempre pregunto cuántas comidas hace y mucha gente me dice 3, pero ahora me dicen, no, a media mañana me tomo una fruta, o me tomo un café con leche, o me tomo y le echo azúcar, o me tomo unos frutos secos, pero eso no cuenta como comida, o me tomo una Coca-Cola, pues todo eso también cuenta como una comida, ¿vale? Entonces, la idea es espaciamos un poquito las comidas, si hacía 5, pues intentar reducir a 3. Al principio, bueno, pues yo recomiendo a lo mejor algunos snacks para las personas a las que les cuesta más. Y luego la otra forma más sencilla de hacerlo es alargar el ayuno nocturno. O sea, es adelantar un poquito la cena. Hay personas que no pueden, para mí esto es lo óptimo, pero bueno, si no se puede, pues retrasar un poco el desayuno, pero de manera natural, a menos que trabajemos de noche, todos tenemos ya un ayuno nocturno de Claro. horas, de 8 horas, de 9, pues vamos a alargarlo un poquito. Entonces empezamos a lo mejor alargándolo a 11 y la gente dice, ay, 11 es muy fácil. No es tan fácil. Cuando tú miras de lunes a domingo que hayas dejado pasar 11, que todavía técnicamente no es ayuno, pero es empezar a fijarnos en cuánto tiempo pasa desde que yo me comí el último bocado por la noche hasta que yo me tomo el primero por la mañana. Y ahí, pues ir jugando con esa ventana. Entonces yo siempre digo, si todo el mundo en este país cenara antes, nos irían muchísimo mejor las cosas. O sea, que a lo mejor es una cosa relativamente fácil de hacer y que nos da muchísimos beneficios sin tener que volvernos locos implementando cosas, ¿no? Entonces yo diría quizás esas dos cosas, espaciar el tiempo entre comidas y alargar la ventana de ayuno nocturno a partir de, o sea, yo digo, un ayuno de 12 horas es seguro para todo el mundo, porque es que al final 12 horas tampoco es nada. Entonces, por lo menos asegurarnos de decir, bueno, pues si termino de cenar a las 9 de la noche, ya no voy a comer hasta las 9 de la mañana del día siguiente. Y eso es sencillo, es fácil. La gente se anima cuando lo va haciendo porque dice, oye, deja pasar 12 horas y ya automáticamente pues te va creando ese hábito, ¿no? Y a partir de ahí, pues ya cuando tú te vayas sintiendo que no tienes hambre entre comidas y te vayas sintiendo, pues puedes ir aumentando esa ventana de ayuno en función de pues tu vida, tus hábitos y lo que el horario que te venga mejor, ¿no? Ujú. Totalmente. Es guay el hecho de sentir, de no sentir pesadez, ¿no? Cuando estás constantemente comiendo, aunque comas cosas ligeras, aunque comas cosas saludables, estás trabajando y lo tienes y lo notas. O sea, al final tienes esa sensación. Nosotros cuando mi chico es de Cáceres, yo soy de Asturias, cuando nos vamos para un sitio o para otro, pues nos ponen comida delante a todas horas. Porque claro, tienes el vermú con los amigos o el vermú con la familia, luego tienes la comida, luego tienes la sobremesa. O sea, al final estás comiendo igual desde las 12 hasta las 5 de la tarde. Y luego llega la cena y cuando volvemos de allí decimos, madre del amor hermoso, necesitamos volver a nuestros hábitos ya. Y entonces el primer día que ya estamos comiendo como nosotros comemos habitualmente, dices, qué gusto, fíjate, si parece que he bajado de peso cuando lo único que has hecho es deshincharte un Claro, poquito. sí, sí. Y es realmente alucinante cuando dices, ah, vale, qué gusto, así sí, ¿no? Y no nos damos cuenta si estamos constantemente en esa rutina, si lo normal es comer a todas horas, que además aquí en España todo se celebra en torno a una mesa y tenemos el desayuno, el brunch, el vermú, la comida, la merienda, la cena, al final dices, es que no paramos nunca, nunca. Nunca. Y es que además a la gente le cuesta entender incluso, o sea, yo lo que muchas veces insisto, digo, aunque todo lo que comamos sea saludable, eso también nos está haciendo trabajar. O sea, aunque la comida sea la correcta, el hecho de no parar
también nos está haciendo trabajar demasiado. Y aparte de eso, pues claro, el sistema inmunitario tiene que estar alerta, porque lo que está entrando será bueno, no será bueno. Bueno, yo que soy celíaco, pero aunque no lo, o sea, lo seas o no lo seas, al final lo que te está entrando necesita que el cuerpo esté en alerta para ver si entra algún tóxico. Porque claro, estamos metiendo cosas de fuera. Y al final, pues tú dices, jolín, dejo de descansar, ¿no? Dejo de descansar a todo el mundo y además no solo descansar, sino que suceden cosas bonitas en ese descanso, porque al final el cuerpo nunca está quieto, aunque nosotros no lo sepamos, siguen sucediendo cosas, ¿no? Entonces es como esa sensación, esa liberación de la hinchazón es una de las cosas que más dice la gente que nota cuando empieza, porque estamos acostumbrados a eso, a ir como un globo, ¿no? Bueno, me hincho, estoy pesada, es normal, la digestión, me acuesto por la noche y tengo la comida aquí, tengo... Y dices, bueno, es que todo eso es evitable, si cenas bastante antes, pues ya, eso ya te lo puedes ahorrar, ¿no? Entonces es como que hay hábitos que son difíciles, pero hay otros que son facilísimos y no los aprovechamos. Y este yo creo que es uno de ellos, de verdad. A lo mejor yo porque viví fuera y me obligaban a cenar a las 6, lo interioricé, pero si no, de verdad es que hay mucha, mucha diferencia. Fíjate, me vuelvo a acordar de mi padre, porque mi padre tiene, o sea, a pesar de que lleva jubilado no sé cuántos años, pues sigue teniendo los horarios exigentes de la mina. Entonces, él a las 12 del mediodía, 12:30, 1 menos cuarto, está comiendo, a las 6 cena, y hasta el día siguiente, que se toma un café por la mañana y poco más, no vuelve a tomar nada. Entonces, Nada. claro, él se pega unos ayunos impresionantes. Y bueno, pues ahí está con su azúcar, porque bueno, ya tiene una edad y tal, pero muy controlada, muy tal. Y yo a veces lo pienso, digo, igual es porque hace 2 comidas y media al día. Es verdad que con una diferencia de 6 horas, pero luego está desde las 6 de la tarde o las 7 hasta el día siguiente, son muchas horas sin probar bocado y tan a gusto, ¿eh? O sea, no, y además que se va a trabajar a la huerta o lo que haga falta. Igual le tengo que preguntar más cosas a mi padre de este tema. Claro, además lo interesante de esto es que realmente no hay una fórmula única, sino que cada uno Claro. puede adaptarlo a su estilo de vida, a su familia, lo que sea, ¿no? Entonces, a lo mejor, pues en caso de tu padre, pues cenaba a las 6 y ya no, y ha seguido manteniendo eso, y hasta donde yo sé, pues obviamente no tiene hambre, ¿no? Porque ya se ha acostumbrado. Entonces, también es verdad que yo creo que como el ayuno a veces damos el mensaje equivocado que parece que todo el mundo tiene que ayunar 16 horas. Se ha puesto de moda el 16-8, que por cierto, tampoco es que los números sirvan para nada porque el cuerpo es mucho más complejo que eso, pero bueno, y ahora parece que estás mirando el reloj pendiente de cómo te den las 16 horas, bueno, que tampoco es eso, que tampoco es eso. Y tampoco todo el mundo tiene que saltarse una comida. O sea, es como que hay que acercarse a las cosas como una herramienta, igual que tenemos el deporte o la actividad física o el ejercicio físico a nuestra disposición, pues utilizar del ayuno, saber que es una herramienta más y que ni siquiera hace falta hacerlo todos los días, ni siquiera a lo mejor tienes que estar todo el año encorsetado, tengo que estar, no, se trata de experimentar y ver qué te funciona a ti mejor, pero el mensaje es claro, no estés todo el rato comiendo, no hace falta y además no suele ser positivo. No, no es muy complejo el mensaje, yo creo que está muy claro. Al cuerpo hay que dejarlo descansar para facilitar, ¿no?, esa flexibilidad metabólica que nos va a dar energía de otras rutas que no son a todas horas comer azúcar, Es, y que cada uno lo adapte a sus necesidades, a sus gustos y a sus posibilidades. Pero al final lo que tú dices, durante la noche no probamos bocado. Bueno, pues si adelantamos un poquito la cena, que además por lo del tema de los ritmos circadianos siempre nos dicen que es mucho mejor, y por la mañana lo prolongamos un poquito, pues ya estaremos dejando a nuestro cuerpo descansar y de ahí seguro que ya sacamos beneficio. claro, muchísimo. De hecho, ya o sea, hay algunos estudios bastante interesantes con ayunos de 13 horas en mujeres y bueno, 13 horas tampoco es tanto. Entonces, sí, claro, te puedes ir a 16, puedes hacer ayunos más largos, puedes hacer 24 horas, los beneficios del ayuno son graduales y bueno, se puede explorar con distintas opciones, ¿no? Pero al final, los ayunos relativamente cortos de 12, bueno, 12 a lo mejor es el límite ahí de llamarlo ayuno, pero bueno, 14, 16, un poquito más, en general son seguros para la mayoría de las personas y puedes experimentar. Si de hecho lo solemos hacer, ¿no? Cuando estamos enfermos muchas veces decimos, no tengo hambre, claro, te lo está pidiendo el cuerpo. O a lo mejor un fin de semana que has comido mucho de manera natural, dices, casi que me pide el cuerpo para, pues eso mismo, entenderlo y saber parar.
Qué bueno, qué bueno. Pues se nos ha ido el tiempo, Isabel. No lo Hemos puedo hablado, creer. Sí, tanto hemos sí, hablado. Yo te dije que me gustaba hablar. no, hombre, pues anda, que yo soy mudita, ¿sabes? Hemos tocado muchos temas muy interesantes, pero hay que explorar más, ya cuando tú puedas, el tema de la autoinmunidad, del sistema inmunitario, el ayuno y todas esas cosas que son súper interesantes. Yo creo que han quedado muy claros los beneficios del ayuno, que cada uno tome la decisión que le venga bien o que considere, que siempre que tomemos alguna decisión en este sentido, lo ideal, ¿no?, es acudir a un profesional, por lo menos para tener esa información y luego ya cada uno que decida. Pero bueno, que no demos por sentado que todo lo que tiene que ver con la alimentación es inocuo, porque al final es salud para bien o salud para mal, o sea, o no salud, vaya. Claro, totalmente. Y nada, el mensaje final un poco es ese, ¿no? El programa se llama Ayuno Inteligente porque justamente lo que llamas a que descubras tu fórmula personal, la que te va a ti, ¿no? Que no te creas todo lo que te contamos en redes, de que es maravilloso que hagas 16 horas, porque puede ser que no y puede ser que tampoco sea lo que te venga mejor en todos los días de tu vida. Entonces hay que entender también esa flexibilidad y ser flexibles cuando nos acercamos al ayuno, ¿no? Entonces un poco que tengamos esa perspectiva de acercarnos a él desde lo que somos para buscar de qué manera nos puede ayudar. Y oye, igual descubres que ahora mismo no es para ti y es perfectamente válido también. O sea, no pretendo decirle aquí que todo el mundo tiene que... Bueno, las 12 horas yo casi que diría que sí que todo el mundo, pero a partir de ahí pues ya depende muchísimo y yo misma voy variando pues en función de cómo me encuentro, en función de muchísimas cosas, el cómo me acerco a esa herramienta, ¿no? Igual que tampoco nadie entrena todos los días las mismas horas y pues que lo veamos con esa flexibilidad y ese descubrir, autoconocernos y descubrir de qué manera esto me puede ayudar, ¿no? Pero que por favor que no sea seguir comiendo a todas horas porque algo, el Ferrari hay que pararlo de vez en cuando, si no se nos estropea sí o sí. Exacto, exacto. Bueno, pues Isabel, muchísimas gracias por este ratito, muchísimas gracias por compartir tan buena información y de acercarnos un poquito más a ese mundo tan interesante del metabolismo, del ayuno, de la salud digestiva y de la salud en general. Tenéis en las notas del podcast, tenéis todos los enlaces para ver también ese programa de ayuno inteligente de Isabel Raya, tenéis todos sus datos también de contacto por si alguien la necesita, que seguro que si alguien la necesita y cuenta con ella, estará en las mejores manos. Así que mil gracias por este ratito y estamos en contacto. Muchísimas gracias a ti, Lorena, se me ha pasado volando, así que estoy encantada. Pues habrá que repetir, solo te digo eso. Vale, pues repetiremos, dispuesta estoy. Un abrazo y muchas gracias. Gracias y un abrazo para ti. Besito, chao.